te quiero mostrar esta vez un problema básico de la aritmética. Aquí me piden que calcule, que determine cuántos divisores tiene el número 360. Y además debo mencionar quiénes son esos divisores. Siempre que te hagan esta pregunta sobre los divisores, es fijo que vas a tener que hacer una descomposición de ese número. Esto de acá, correctamente hablando, se llama la descomposición canónica del número 360. Vamos a hacerlo entonces. Aquí, por ejemplo, tú para descomponer podrías ponerte a sacar mitad, mitad, tercia, ¿no? Pero te vas a demorar. Cuando tú observes de que el número termina en ceros, se usa una regla práctica que te da velocidad. Es esta. Siempre que tú veas que acabe en ceros, tú vas a poner acá 2 por 5. En el fondo se está sacando décima ahí. Ahora mira, si tú ves que tiene un 0, el número que te han dado, entonces acá va a estar elevado a la 1. Si es que tuviera 2 ceros, acá ellos estarán al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera lo puedes descomponer más rápido, porque se va esto, porque estamos sacando décima, y quedaría simplemente 36. Y esto que queda lo descompones de la forma más rápida que puedas. Vamos a hacerlo de la manera normal. Ya, vamos a sacar mitad, ahora sacamos tercia y listo. Y ahí está descompuesto el número 360. Entonces decimos lo siguiente: el 360 es igual a lo siguiente. 2, ahí estamos viendo al 2. Y para ver el exponente nada más miras cuántas veces has colocado al 2. 3 veces está, entonces es 2 al cubo. Igual haces con los otros, el 3 aparece 2 veces, será 3 al cuadrado, y ahora el 5 a la 1, porque aparece una vez nada más el 5. Y con esto de acá se llama la descomposición canónica del número 360. ¿Ya? Y con eso podemos saber cuántos divisores tiene este número. Para eso se hace lo siguiente. Simplemente a los exponentes que ves, que son el 3, el 2 y el 1, ¿está bien? A cada uno de ellos se le suma una unidad y se multiplica. Así mira, a cada uno le he sumado una unidad y lo multiplico. Si tú multiplicas eso es 4 por 3 por 2 y eso te da 24. Me indica que este número 360 debe tener 24 divisores. Ese es el primer detalle que están pidiendo acá. Ahora, me piden también que yo mencione a todos esos divisores. Si yo no tuviera ninguna técnica, sería muy difícil. Quizás conoceré a unos cuantos divisores, pero un poquito difícil que puedas mencionar a todos los 24 que debe haber. Para eso se usa este método, mira. En primer lugar, tú puedes empezar con cualquiera de estos números primos. Si no te piden nada especial, yo te recomiendo que empieces con el más pequeño, es decir, con el 2. Y acá vas a poner 2 elevado al exponente 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al exponente que veas. Si es 2 al cubo, tengo que llegar a 2 al cubo. ¿Así? Entonces, para este primer número primo, se procede así. Fíjate que estamos empezando desde el exponente 0. Ahora vas a colocar el valor de cada uno de ellos. Por ejemplo, este realmente es el 1.
Este es el 2, este es el 4 y este de acá es el 8. Lo que está acá realmente ya no sirve ya. Ahí nomás. Y entonces estos que han aparecido en este momento son los primeros divisores que estamos conociendo del número 360. Si a ti no te piden nada especial, yo te recomiendo de que traces una horizontal. Cuando has terminado, trazamos, no se ve, tienes que agrandar tu ojo, ahí está, ya está. Y ahora, tú vas a seguir con el número primo que prefieras. Si quieres con el 3, si quieres con el 5, igual van a salir los 24 divisores. Vamos a seguir con el 3. Mira, a partir del segundo número primo elegido, que en este caso es el 3, tú vas a colocar acá a un costado las potencias del 3 al cuadrado. Pero a partir de este número primo ya no se usa el exponente 0 que se había visto al inicio. Aquí es a partir del exponente 1. 3 a la 1, 3 y 3 al cuadrado, que es 9. Estos valores que están acá los vamos a multiplicar por esa fila de números, por los que están encima de esa línea verde. Empiezo con el 3. Veamos. 3 por 1 me sale 3. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. Y 3 por 8, 24. Ahora, si tú te das cuenta, aquí está pasando algo que te puede ayudar a hacerlo más rápido. Si tú te das cuenta, el doble está aquí. El doble de este sigue allá y el doble de este, el 24. Quiere decir que de una columna a la otra se va duplicando nada más. Pero no siempre va a ser así. ¿Sabes de quién depende eso? Depende de quién empieza esta tabla de divisores. ¿No ves que lo empezó el 2? Es por eso que se va duplicando de un número a otro. Si la tabla lo hubiera empezado el 3, entonces se iría triplicando de uno al otro. ¿Ya? Entonces, eso es más fácil porque más rapidito es duplicar. Hagamos eso ahorita. Mira, voy a seguir con el 9. 9 lo debo multiplicar por el 1. Sería 9. 9 por 2, 18. Pero es más fácil, de acá nomás duplico, 18. Duplico, 36. Y duplico esto, 72. Y listo. Cuando tú acabas con el número primo, tienes que trazar otra horizontal. ¿Ya? Vamos a hacerlo entonces. Ahí está. Estamos cerca del final, ¿ya? Y ahora voy a pasar con el siguiente número primo, el último, que es el 5. El 5 a la 1, vamos a usarlo ahorita. Y sus potencias sería 5 a la 1, 5 y nada más. Porque es lo único que hay, 5 a la 1 ahí. Entonces ahora, este que ha salido se va a multiplicar con todos los que están ahí, desde el inicio hasta esta línea que está de rojo. Vamos a hacerlo entonces. 5 por 1 sería 5. Y ya te dije, más rápido duplicamos. El doble, 10. El doble, 20. El doble, 40. 5 por 3, 15. El doble, 30. El doble, 60. Y acá el doble, 120. 5 por 9, 45. Su doble es 90. Su doble es 180. Y acá el doble va a salir 360. Y listo. Si tú observas, ahí hay 24 números, 24 divisores. Son 4 columnas, cuéntalas, y mira cuántas filas, son 6 filas. 4 por 6. Acá hay 24 números. Ahí están todos ellos.
Un detalle que quizás te ayude en algo es que siempre al final va a aparecer el mismo número del ejercicio. Ahí está el 360, él debe aparecer al final. Ese es el método que normalmente tú vas a ver en los textos de aritmética. Así se hace con cualquier número. Si no sabías y tú ves que es muy útil para ti o para tus seres queridos, no te olvides de darle like a mi video. Me ayudarás mucho y me animarás a seguirte dando más material gratuito. Y también aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal si es que no lo has hecho. Es completamente gratis. Eso es todo, me voy.